Continuamos con la lectura de Fundamentos filosóficos de la metafísica medieval de Heidegger, en esta segunda parte. Comenzamos entonces con la irracionalidad en el maestro Eckhart. La inmediatez de la vivencia religiosa, el carácter irrestrictamente vivo de la entrega a lo santo, a lo divino, no surge de la racionalidad instrumental, dice Heidegger, del genuino carácter de rendimiento. Yo aquí entiendo que se refiere a una especie de perspectiva, orientación o dirección del vivir de acuerdo a unos medios fines, buscando un objetivo o algo positivo, un beneficio, ¿verdad? No se refiere a esto, no es esta perspectiva, no es la de una racionalidad instrumental que permite dominar de acuerdo con una serie de fines, ¿verdad? Sino que se refiere a la culminación de una determinada manera, obviamente determinada en el sentido cultural, porque depende del contexto histórico, cultural, lingüístico en el que te muevas, esa experiencia religiosa que decimos que es o pertenece, que es común o pertenece a la naturaleza de la esencia humana, se manifiesta de una u otra manera, ¿no? Entonces, esa determinada manera cultural de comprender la vida y lo que se lleva a cabo también, justamente, ¿no? Digamos, el comportamiento o la acción, la obra que se lleva a cabo con respecto a esa orientación vivencial. Partimos de esta aclaración para comprender al maestro Eckhart y su mística. La irracionalidad no se reduce a lo múltiple, a una especie de abundancia de diferencias indistinguible, como una especie de caos previo a la racionalidad. No se trata de algo que se manifiesta en la manera, se trata de algo que se manifiesta en la manera en que se excluyen y se marcan los límites de lo que es o no racional. No se trata de aquello que es capaz de ser dominado por la teoría, como una especie de, dice Heidegger, captación unificada racional de lo diverso, una especie de sistema teórico que te permite, digamos, unificar y clarificar, estratificar y jerarquizar los distintos niveles de un campo de la realidad determinado, que es como funciona la ciencia, ¿no? Sino que tiene que ver con la exclusión de la posibilidad de ser dominado. Esta exclusión es un dejar de lado lo particular y lo singular, una especie de vacío potenciador en la mente. Heidegger parece indicar que cuanto más general es una forma, cuanto más general es su forma de objetualidad, su esencia aumenta. La esencia es la forma general, obviamente pues la definitio, la idea, el universal, la verdad, el objeto primario, el absoluto, la cosa misma, tanto que significado, tanto que idea. Pero la esencia se caracteriza por ser una determinación quiritativa, no una sustancia, no algo concreto en tanto que la tengo ahí presente. Aquí básicamente lo que se está tratando de explicar es que la experiencia religiosa no tiene que ver con el contenido de la experiencia, sino con el modo en el cual se presenta esa experiencia o en el modo en el que se estructura formalmente dicha experiencia. La esencia, por lo tanto, carece de determinación existencial. El ser no es un predicado real, ya tengo un vídeo al respecto. Por lo tanto, lo absoluto se presenta sin las limitaciones propias de las determinaciones particulares. Estamos tratando de definir, por tanto, lo absoluto. Entonces, ¿cuál es la esencia de lo absoluto? Pues revelarse en su universalidad, en su generalidad, en el hecho de que trasciende la multiplicidad y se opone a ella. Lo absoluto es, o consiste, en una sola determinación, a saber, no poseer ninguna determinación o ser lo absolutamente indeterminado. Cuestión más rara, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene esta idea tan abstracta
con la vivencia experiencial mística o religiosa. En principio no, pero ahora vamos a ver pues, el papel de lo absoluto en este sentido. Heidegger señala como la forja del sujeto místico del alma, que se constituye como un objeto, es decir, como un problema, porque se identifica consigo mismo. Es decir, el principio de identidad determina la esencia de este sujeto, con todas las implicaciones que esto supone, que no son pocas, y que llegan hasta el día de hoy. La mística plantea un retorno a lo esencial, al fundamento más allá de la dispersión, de la multiplicidad, de la diversidad y la particularidad. Es una especie de purificación que permite vislumbrar lo universal en el sujeto, liberándolo del estar ocupado en las cosas que no son Dios, en preocuparse por el mundo en lugar de estar preocupándose por su creador. La exclusión de las direcciones del vivir, de toda transformación, la multiplicidad y el tiempo. En lo absoluto no cabe linealidad, no cabe lo que cambia, lo que se transforma, no cambia lo que es mutable, ¿no? En fin. La identidad entre sujeto y objeto, entre Dios y yo, se presenta como una unidad esencial. Yo soy Él y Él es yo. Resulta que en la apertura y en la experiencia mística queda entre paréntesis la distinción entre sujeto y objeto, entre alma y Dios, y ambos, al parecer, quedan unidos. Quédense con esto, ¿de acuerdo? Con la idea de que sujeto y objeto se unifican y Dios y ego también. Dios es lo innominado, lo no nombrado. La divinidad trasciende cualquier posibilidad de definirlo o conceptualizarlo. Porque Dios, en tanto que infinito, es absurdo en la medida en la que somos incapaces, debido a nuestras limitaciones cognitivas, de ser capaces de pensar algo así tan grande, podremos decir. Por tanto, las aproximaciones a Dios, como se sabe, son por las vías negativas, ¿no? Decir lo que no es Dios, y por descarte encontraremos aquello que lo es, y por la vía contraria, la vía positiva, la vía eminentiae, consiste en partir de los elementos limitados o finitos y enchufarles la manguera de lo infinito por la boca e inflarlos hasta llegar hasta los caracteres perfectos de ese tipo de elementos particulares que tienen los individuos. Véase, si el hombre vive el presente, pues el Dios vive en el todo presente, para él es todo presente, es omnipresente. Si el hombre puede hacer cosas, pues Dios puede hacer todo, ¿no? Esa es la vía eminentiae, la vía de la eminencia. Es, atención, puro fundamento, como el alma en su estado más profundo. Entonces Heidegger lo que está buscando es precisamente la idea del pensar originario, y el gesto lo encuentra en los místicos, curiosamente. Y en Kierkegaard, pero estamos hablando de los místicos. En la unidad radical de lo absoluto no hay posibilidad de la dualidad intellectus voluntas, intelecto y voluntad. Aunque Eckhart hable de intelecto y voluntad, ambas categorías son superadas en ese estado trascendental que describe con esos términos. Lo absoluto no es la suma de las perfecciones humanas, no es el agregado de bien, belleza, justicia y verdad. Lo santo es una realidad trascendente que está al margen de los valores humanos como contenidos. Es justamente aquello que te permite tener valores, es lo que se está diciendo. Lo santo es aquello que permite crear los valores, casi prácticamente en un sentido nietzscheano. La mística estudia lo que uno es en su esencia. Solo podemos conocer lo idéntico a nosotros. El conocedor es lo conocido y viceversa. El sujeto de conocimiento se funde con el objeto de conocimiento que mora en su alma, es decir, Dios.
Así dice Eckhart, solo puedes conocer aquello que eres. Lo absoluto trasciende toda conceptualización, es decir, toda reducción a proposiciones y conceptos. El verdadero conocimiento de lo absoluto solo es alcanzable por la vía de la experiencia, es decir, solo es alcanzable por la vía ontológica. Heidegger menciona que el problema de los universales, el realismo y el nominalismo, es resultado de una mala metafísica de la naturaleza. La validez general u objetividad es el principio ontológico que guía la noción de los universales, pero la esencia del ser no se reduce a particularidades, puesto que el ser es irrestricto, no es un género y no puede contener en sí diferencia específica, aunque de hecho sí la tenga, pero en tanto que categoría ontológica no. Por eso hay que diferenciar entre el ser ontológico, tanto que ser, o el ser mundano, en tanto que ente. Eckhart, a pesar de su realismo extremo, encuentra una cierta progresión hacia el sujeto, hacia la estructura fundamental del sujeto que le permite tener experiencias religiosas. La retirada a lo que va a llamar Eckhart el hondón del alma. Es una experiencia y aunque la intenta racionalizar, obviamente no nos queda más remedio que cuando nos pasa algo intentar contarlo. ¿Cómo lo contamos? Pues con las herramientas que tenemos. Si uno resulta que es un doctor de la iglesia, pues ¿qué quieres que te diga? El tío sabía latín, sabía de todo. El problema es que intenta no usar ese lenguaje porque entiende que no es lo suficientemente justo con lo que él está viviendo. La cuestión es que, aunque intenta racionalizarla, muestra Eckhart cómo gran parte resbala fuera, como si parte de la experiencia rebosase el vaso, trascendiera o, se escapase de los límites del lenguaje conceptual. ¿De acuerdo? Es decir, como si hay elementos fundamentales, importantísimos de la experiencia, que no son aprehensibles, capturables, en unidades de sentido significantes de categorías lógicas. ¿No? Es por esto que Eckhart lo enmarca en unos nuevos nexos teóricos, en unos nuevos nudos conceptuales, en unas articulaciones conceptuales distintas, no tan rígidas quizá, sino que permiten cierta apertura, un cierto ángulo, más de 90 grados, podríamos decir, ciertos ángulos más bien más laxos, conceptos más laxos. La mística de Eckhart no es solo un sistema teórico abstracto, sino que encuentra su fundamento en la experiencia religiosa con el sujeto. No son, por tanto, fantasmagorías metafísicas, la obra de Eckhart, sino una vivencia personal expresada ontológicamente. Esta nueva manera de filosofar obviamente surge de la psicología y la metafísica dadas, pero no todo procede de ellas, diríamos con Kant. La objetualidad es una fórmula vacía, lo cual indica que el absoluto no puede ser definido como un objeto, pero lo absoluto por excelencia, cat exogen, es una forma de objetualidad. Es la paradoja de la teología negativa. Lo indeterminado tiene una realidad última, a saber, su propiedad de ser indeterminado. La multiplicidad y diversidad generan inestabilidad y angustia en la vida del sujeto. La diversidad es un obstáculo para la unidad del ser. Continens, frente a la dispersión, al estar a por uvas, de Fluxio. La oscilación entre lo diverso y lo unificado es inútil, puesto que, parece ser, no tenemos un criterio absoluto en lo múltiple. No sabemos si, en la dispersión hay algo bueno. No tenemos ese criterio, no lo hemos encontrado. En la experiencia religiosa, resulta que lo valioso es lo fútil.
lo desinteresado, lo insustancial, lo frívolo, lo baladí, lo vano, lo que no sirve para nada. ¿Para qué quieres? No sé, hay cosas que no sirven para nada, o que no deben servir para nada, porque son precisamente fines últimos, cosas a las que se tiende. Nosotros hacemos cosas en el mundo para que haya ciertas cosas que sean nuestro último sentido, y no cosas que utilizamos para conseguir otras cosas. Si no, esas cosas se corrompen y pierden el sentido, y nos caemos en una vorágine de perversión, podemos decir, de perversión axiológica del vivir humano, sea como fuere, de acuerdo a qué categorías, habría que decir previamente, claro, obviamente, de acuerdo a qué parámetros. Bueno, continúo. Y remito a San Agustín para cualquier cuestión al respecto de este tema. En la teoría filosófica se enfatiza la necesidad de evitar la diversidad, la oposición y la multiplicidad. La experiencia religiosa trasciende la necesidad de sistematización, de tener una estructura unificada y ordenada. Entonces tenemos que la esencia última de la realidad escapa a toda forma de conceptualización. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo absoluto no puede tener oposición ni contradicción interna, ya que toda forma de dualidad lo haría dependiente de algo distinto de sí mismo. Su primer problema, no podemos diferenciar nada en lo absoluto. Entonces, si no podemos diferenciar nada en lo absoluto, ahí todos los gatos son pardos. Ahí es una noche continua. Lo absoluto es indeterminado. ¿Pero esto qué nos quiere decir? Que lo absoluto es el conjunto vacío, esa es su propiedad. Pero esto no es algo perceptible categóricamente, específicamente, diríamos. ¿Esto cómo va a formar parte de una experiencia? ¿En qué sentido? ¿Una experiencia lógica? Y en tercer lugar, lo objetivo es su propia objetualidad. Es decir, que justamente el sujeto es lo mismo que el objeto y el objeto es lo mismo que el sujeto. Pero qué paradoja es esta, ¿de qué narices estamos hablando, no? ¿Qué experiencia es esta? Claro, es una experiencia que no puede ser, digamos, descrita en términos lógicos, porque es una cuestión paradójica. Resulta que el ser humano es contradictorio, amigos. No sé si nos habían dado cuenta. Donde decimos digo, decimos Diego. Entonces, yo creo que se trata de analizar aspectos humanos, fundamentalmente humanos, con resistencia, con cierta resistencia a la racionalización y objetivación en sistemas teóricos abstractos. Digamos, hay aspectos humanos que son alógicos, digamos, que no pertenecen al mundo de la lógica. No pertenecen al mundo del pensar lógico, hay más un pensar, ¿vale? Hay un pensar más originario que el de la razón instrumental. Y es originariamente humano, es propio nuestro. Y no se pueden articular en esos modelos teóricos. Porque si lo haces, lo han hecho, en la historia se ha hecho, ¿vale? Ha hecho filosofía de ese tipo de experiencias, pero se pierde la autenticidad al explicarlo con términos no pertenecientes a su, digamos, esfera vivencial. Por eso lo que necesitamos es justamente poner en juego la comprensión. Algo así como cuál es el papel de la empatía, el amor y la amistad en el pensar. En el pensar experiencias religiosas. ¿Vale? Entonces, el sujeto místico es una entidad que trasciende oposiciones y contradicciones al representarse a sí mismo como lo absoluto. Es un sujeto previo a toda contrariedad. Solo ahí queda claro el sentido teórico místico del concepto central de distanciamiento en Eckhart como la verdadera experiencia mística. Hay una clara diferencia entre lo que sería el mundo fenoménico, que es el mundo en el que vivimos espacio-temporal, y la dimensión mística, que es lo eterno, está relacionado con lo sobretemporal, lo cual indica que espacio y tiempo son meras estructuras que fragmentan lo real en una multiplicidad, impidiendo así, desde el punto de vista teórico, el acceso a la unidad trascendental que se encuentra detrás. La objetualidad no es, por lo tanto, accesible mediante la sensibilidad
que diríamos, lo esencial es invisible a los ojos, ni el entendimiento, porque no hay palabras para describirlo sin desgajar o despiezar en sujeto, verbo y predicado justamente esa unidad trascendental que pretendemos describir. El ejercicio que, digamos, entiende Eckhart, la facultad nos permite comprender esto, o vivir esto, experienciar esto, es el distanciamiento, el desapego, el apartarse de, en alemán, Abgeschiedenheit. Entonces, dice Eckhart que solo el distanciamiento lleva a la unidad mística y a su verdad superior. Y que los caminos del absoluto son dos. El que tiene que ver con la razón y la voluntad, que está relacionado con el hondón del alma, como una facultad superior que, digamos, es una dimensión radical unificadora de razón y voluntad, que van en uno, en el fondo, en lo que va a llamar Eckhart Grund der Seele, digamos, el fondo del alma, que es justamente el punto de contacto con lo divino, en el sentido del Das Seelenfunkeln, chispa del alma. Y por otro lado, tenemos la cuestión del conocimiento y el amor. Bien, el conocimiento y el amor se unifican en el desapego bajo la forma de una facultad superior denominada libre albedrío, que consiste en la autodeterminación, pero atención, consiste en elegir o entregarse a lo valioso, ¿vale? Desde lo valioso. ¿Bien? Es una elección de lo valioso o una entrega a lo valioso. Es decir, un libre albedrío, una libre elección, pero siempre eligiendo lo que Dios quiere, si se quiere así, ¿no? O lo mejor, o lo adecuado, o lo, digamos, aquello que nos va a llevar al camino de la salvación, si se quiere. Entonces, porque es lo que permite discernir los caminos de la salvación de lo que no son caminos de la salvación, en definitiva, ¿no? El libre albedrío. Y es un conocimiento, además, intuitivo, no es racional. Es que esto es difícil, vamos, duro. La objetualidad, el modo como algo es un objeto para el conocimiento, es absoluta cuando es completamente pura. Sin contenido empírico más valioso y puro, se vuelve. Lo divino es el fundamento mismo de toda aprehensión, no es algo que se pueda aprender. Entonces, creo que ha quedado un poco claro, ¿no? Bueno, ha quedado una parte un poco oscura, la de que las cosas, cuanto menos contenido empírico tienen, más valioso y más puro es, ¿no? Pero bueno, todo no tiene mucha importancia, así que pasamos por encima. Vamos a la segunda parte que tenemos que ver hoy, que es a propósito del segundo discurso de Schleiermacher, ¿no? Über das Wesen der Religion. La religión debe abordarse fenomenológicamente, a saber, estudiando la experiencia religiosa tal y como se presenta en la experiencia de la conciencia, y sin tener ningún tipo de prejuicios ni reduccionismos teóricos. Hasta aquí está claro, está establecido. Schleiermacher habla de un cambio de paradigma en la comprensión de la religiosidad. Al verse la religión como algo interconectado y con múltiples facetas, y no como entidades aisladas y homogéneas. La globalización ha contribuido a la mezcolanza de culturas y religiones y también de civilizaciones enteras. Además, la sociabilidad humana hace que las experiencias espirituales estén influenciadas, obviamente, por su entorno, y que la vida espiritual está mediada, mezclada y, digamos, atravesada por la interacción social y el entorno, ¿no? Y que, sin embargo, es una especie de instinto, una especie de apetencia puramente individual. Se pregunta Schleiermacher si es una cuestión natural del ser humano individual o es una cuestión que tiene que ver con el amor de la comunidad, cuestión común, comunitaria, si es una construcción social o no, podríamos decir en estos términos, ¿no? Y finaliza diciendo en el discursus de Schleiermacher que la única manera de comprender verdaderamente una actividad espiritual es viviéndola y observándola en la propia experiencia interior.
dos aspectos clave de la religión a este respecto. En primer lugar, como una modalidad de pensamiento, como una creencia, como un modo específico de contemplación del mundo, es decir, como una especie de configuración teórica de lo dado. Y en segundo lugar, como un modo de acción, ¿vale? Como un vivir, como un deseo y amor específicos, como un modo singular de conducirse y de moverse interiormente, como una especie de fenómeno práctico, ¿no? Como aquello que te dispara o te motiva a hacer cosas. Que tiene que ver obviamente con digamos, el fundamento, si se quiere, de la psique, de la dimensión práctica y moral del ser humano. Esto, por tanto, nos obliga a diferenciar entre fe moral y metafísica, en tanto que autónomas entre sí, en lo que a los ámbitos de la experiencia se refiere. La religión debe liberarse de sus influencias externas y condicionantes y volver a su esencia original, evitando interpretaciones que deformen su significado genuino. Hacer, por tanto, en este sentido, epogé del dogmatismo y examinar la religión en su estructura esencial, distinguiendo sus distintas finalidades. Sigue la cita de Schleiermacher en la que se comenta el propósito de la ontología y la unidad de lo real. Y lo que dice es que busca esa visión totalizante de la realidad, ¿no? El problema es que la religión no puede reducirse a un conocimiento racional del orden del mundo, del orden del cosmos, de tal manera que podamos llegar a Dios a través de su creación. Saber de Dios es absolutamente diferente, ¿vale? El conocimiento teológico, escolástico, si se quiere, de Dios, es una cosa completamente diferente de vivir religiosamente. De igual manera que el Dios de los filósofos, el ser supremo o el fundamento de la realidad, es completamente distinto del Dios de los creyentes, del Dios de las religiones, que tiene que ver con una cuestión de fe y de piedad. Entonces, este vivir religiosamente, o que tiene que ver con la contemplación, no es un aislamiento o una evasión del mundo, en el sentido de que no es un alejamiento autista. Es más bien un estar agitado, un estar molesto, un estar en paz, molesto en el sentido de tranquilo, molesto tranquilo en ese juego, ¿no? En estar en paz, orientado hacia algo superior, ¿no? Inquieto por participar de algo que trasciende tu voluntad y que es algo superior a ti. Y es algo, además, mucho más valioso y por lo cual merece la pena dar la vida. Entregar tu comportamiento al bien. Obedecerlo. Al final es eso, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente con un sentido y un gusto, con una experiencia de lo infinito en lo finito. ¿Cómo se da entonces la experiencia de lo infinito en lo finito? Una cuestión importantísima, ¿no? De hecho, por ahí fundamenta la existencia de Dios Descartes, ¿no? En la vivencia de lo divino, en la propia existencia humana, a través de la idea de perfección, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dice Heidegger que ser infinito no incluye necesariamente a Dios. Según Schleiermacher, Dios es difícil de encuadrar en categorías filosóficas abstractas, puesto que al intentar definir a Dios introducimos representaciones conceptuales, lo cual es problemático en la mística y en la fenomenología. Excluimos también las definiciones teleológicas y teóricas porque llevan a un error de comprensión del fenómeno religioso. Se aboga, pues, por una religión basada en una experiencia interior en lugar de un razonamiento especulativo de una serie de cuestiones abstractas. Y tiene que ser una experiencia presente, como acto inmediato de la conciencia, algo que tiene que ver con el hecho de ser introspectivo, de tener cierta introspección, algo que parece enfatizar la voz interior como una especie de percepción directa de la divinidad en esa situación de meditación y desapego. Veamos cuál es el flujo de la conciencia en la experiencia religiosa de la vivencia presente. Lo que nos estamos preguntando un poco es en qué consiste exactamente esta experiencia directa con la totalidad, ¿no? En esta dimensión primaria de la conciencia es donde se da la religión como vivencia, como sentido del vivir. Se presenta una visión dinámica del ser. Parece que todo fluye y está en constante devenir, en una especie de perspectiva heraclítea aquí. La religión es un acto de entrega total a este ser fluyente sin pararse a pensar ni siquiera un instante.
Es como participar de la sustancia espinosa y del corriente que nos lleva con ella. La ética religiosa, por otra parte, es deontológica, no por obedecer el mandato externo de Dios, sino que se trata de vivir religiosamente. Entonces hablamos del misterioso instante de una especie de unidad originaria donde intuición y sentimiento se unifican. El momento noético, el acto de la conciencia, de acuerdo con la fenomenología, estructura el noema, el contenido de la vivencia. Esto es, parece ser que la religión se define más por el cómo se experimenta que por el contenido específico de la creencia. La experiencia la experiencia de lo divino se da sin una jerarquización de lo real, como una especie o una apertura absoluta donde los entes aparecen todos indiferenciados. Esta especie de neutralidad de la conciencia con respecto al valor del mundo o a su importancia es la llave a la experiencia de la infinitud religiosa. ¿Cómo puedo experimentar el infinito en la apertura del presente? La historia, con minúsculas, esto es, la vida de cada cual, es el objeto supremo de la religión. Y la humanidad tiene que ser vista como una comunidad viva de los individuos singulares, perdiéndose muchas veces la individualidad, es decir, cuerpo místico de Cristo, del cual ya hemos hablado. La religión es un motivo, no algo más que tener en tu vida, como se tiene, no sé, un carnet de aficionado a un equipo de fútbol o su carnet de sindicado como obrero del metal. Es algo así como la banda sonora original de tu vida. Bien, en este sentido se tiene que entender el papel de la religión en la vida de un hombre. Continuamos con la fenomenología entonces de la vivencia religiosa y de la religión. Una vez Schleiermacher ha allanado el camino y ha permitido estudiar la mística en sus propios términos y abre, digamos, la puerta para que la fenomenología pueda hacer su trabajo, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las formas típicas de las configuraciones de la vida religiosa y de las consecuencias históricas que tienen en nuestra vida, en nuestro alma? La vida religiosa es autónoma de otros ámbitos de la experiencia humana como la ciencia o la ética y tiene su propia intencionalidad y su propio valor, autónomos. También los acontecimientos históricos religiosos tienen que ser analizados en sus propios términos religiosos, dentro de su propio marco de sentido existencial o vivencial. La religión se da en la conciencia histórica como una totalidad, no como una universalidad. No he llegado a comprender del todo la diferencia, he de decir, así que solo lo apunto. La religión no se sustenta solo en doctrinas filosofemas, ¿no? Doctrinas abstractas, sino en una gran figura histórica única que influye personalmente. Piénsese en Moisés, piénsese en Jesús, piénsese en Mahoma, no importa. Es decir, la religión se sustenta en quienes viven con esa persona que tiene esa historia única. Esa experiencia es, por tanto, compartida y es la esencia misma de la religión. La fe, lo que en griego se denomina pistis, es un fenómeno de confianza y sentido de verdad. Atención, porque tiene que ver con esto la religión. Confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Es algo? No, es algo que más bien es una acción. ¿De dónde procede esa acción? Porque depositamos confianza en otros. O porque podemos confiar en Dios. ¿De dónde procede la idea de fe? Confiar. Porque la confianza es importante. Porque la confianza no es racional. Bien, continúo. Y la figura histórica que fundamenta su religión. Bien. Cuando la idea de un a priori es debilitada en su carácter teórico, al introducir la idea de la validez teorética,
véase la alegoría de la línea de Platón, se tiende a racionalizar la vivencia religiosa y la fe. Hay que dar cuenta de lo que es religioso, pero tenemos que ser cuidadosos con las herramientas que utilizamos para analizar lo trascendental. La alegoría de la línea de Platón. No se puede utilizar las herramientas de intención concreta, no se puede utilizar herramientas conceptuales muy, digamos, cargadas de significado para hablar de lo anterior. Se entra en una contradicción. No me he explicado nada bien. No se puede utilizar la episteme para hablar de la pistis. La pistis tiene su propia lógica interna. La pistis tiene que ver con el sentimiento, con lo que uno cree que es verdad y la imposibilidad de demostrarlo. Porque hay cosas que uno es que no puede demostrar. Esto fundamenta, por ejemplo, el principio de inocencia, ¿no? ¿Por qué se presupone eso? ¿No? Hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio de confianza en el individuo. Y esto tiene un fundamento ontológico, este elemento del derecho, podríamos decir. En fin, que me lío con los excursus y no avanzamos. Hay que dar cuenta de lo que es religioso, pero tenemos que ser cuidadosos con las herramientas que utilizamos para analizar lo trascendental, como he comentado. Y si no, pues bueno, yo remito a la alegoría de Platón, porque así lo entendí yo, al menos. La fenomenología, por su parte, debe evitar las especulaciones innecesarias y ser pura. No teorizar la intuición ni racionalizar la esencia, porque esto convertiría las ideas religiosas en ideas con validez universal o general, destruyendo su carácter vivencial, abierto al cambio y en transformación, pues como tal y como vivimos, ¿no? La experiencia religiosa está cargada de esto. Es decir, de toda la riqueza del sentido de ese vivir religioso. Si la esencia de la religión es algo supratemporal e inmutable, solo accesible por la intuición, entonces corremos el riesgo de minusvalorar la creencia misma al considerarla un grado de conocimiento inferior. La vivencia religiosa no es una intensificación subjetiva en algo, sino una transformación real en la existencia del sujeto. Consiste en que la vida, nuestra, tu vida, la de cada cual, adquiere un nuevo significado que es completamente genuino, es absolutamente tuyo, ¿de acuerdo? De acuerdo con cómo lo experimenta y lo vive la persona religiosa. Para hablar de lo absoluto, Heidegger trae a colación a Adolf Reinach, que afirmaba lo siguiente: la posición respecto de Dios es determinante de nuestro comportamiento vivencial para con Él. Es decir, se trata de que esa posición respecto de Dios, lo que decimos que es creer en Él, creer en Dios, es un comportamiento de la conciencia, no algo así como un estar junto a o por debajo de un ser absoluto, sino un modo de vivir, modo de comportarse, modo de enfrentarse a lo que se te va apareciendo en tu vivir. Nuestro comportamiento para con Dios es lo primario, mana en nosotros por la vía de la gracia. En el orden vivencial es determinante de la constitución específicamente religiosa de Dios como un objeto fenomenológico. Solo podemos descubrir las determinaciones de sentido de lo absoluto en las estructuras específicas de las esencias constituyentes. La asunción de realidad viene contenida de modo inmanente en el sentido de la vivencia. Y aquí hay una especie de breve crítica a los conceptos fundamentales metafísicos. Lo absoluto, solo determinable en una particular esfera vivencial concreta, que es la de la experiencia religiosa, como venimos comentando, digamos que infunde la mundanidad específica de la respectiva esfera vivencial. No sé si esto tiene mucho sentido, pero la verdad es que el texto tiene una exégesis de dificultad nivel Radán Consorte. O sea, el material conceptual procedente de la metafísica racionalista, los conceptos y las categorías que todo el mundo memoriza,
Separado de su método constructivo, cómo se construyen racionalmente estos conceptos, por ejemplo, el concepto absoluto, medida suprema, medida en general, la idea de lo mensurable, resulta inadecuado en una esfera vivencial genuina por varias razones. En primer lugar, no debe ser aplicado de modo metódico verticalmente hacia la vivencia, es decir, no podemos ir desde el modelo teórico hasta la vivencia, erramos, en este caso erramos el tiro, no llegaremos a alcanzar la esencia de la vivencia. Tampoco debe ser aplicado como un método a priorístico, porque conduce a una dialéctica constrictiva, ya veremos en qué consiste exactamente esto, ¿no? Y tampoco debe ser un método a priorístico porque, perdón, un método, repito, permite que oficie esa dialéctica constrictiva, incluso si el concepto allegado permite llegar a la vivencia religiosa. Esto de la dialéctica constrictiva es un concepto que no se explica bien, ¿vale? Simplemente queda ya apuntado. Yo creo que se refiere a una especie de conglomerado de elementos de sentido, ¿no? De conceptos fundamentales metafísicos en sentido absoluto originario. Es decir, que no es originado o surgido de la esfera vivencial, digamos, que es una especie de dialéctica falsa, que se está hablando de lo que no se sabe, que se habla de lo que no se ha vivido como si se hubiese vivido o algo así, creo entender. A la crítica de semejantes conceptos incumbe sacar a la luz el carácter de collage y justaposición históricamente azarosa y sin criterio de elección de esos elementos de sentido. Sobre todo el concepto de naturaleza, ¿no? Como ha sido evaluado a nivel histórico, ha sido un desastre filosófico, o sea, lo que se ha hecho con la idea de la physis, por ejemplo, ¿no? Esto también se aplica sobre Reinach y su manejo del concepto de infinitud, con ideas como llevar a lo infinito, que es tal y como entiende Reinach el amor divino, y el contener en sí infinitud, que es como entiende Reinach el amor humano. El amor humano consiste en que sabemos que tenemos algo infinito en nosotros. Reinach habla de transiciones internamente motivadas en el experimentar la vivencia de las diferentes dimensiones absolutas, formales y llevadas a su completud, es decir, llevadas a su ejecución hasta el final, frente al desarrollo lógico de su disociación. Aparece una disociación metódica que pauta el recorrido de lo vivencial, pero impidiendo verlo en su propio discurrir. El texto aquí se pone muy ininteligible. Dice Heidegger que la distinción que hace Reinach entre los conceptos explícitos e inmanentes a la vivencia es algo muy valioso. Una cosa es estar seguro y a salvo, diríamos. El sentirse seguro y a salvo no es una cuestión del todo racional, vamos a decir así, ¿no? De hecho, por ahí entran las cuestiones de los trastornos mentales, ¿no? Podríamos decir. Entonces, una cosa es estar seguro y a salvo, y otra cosa es que tú puedas tener un conocimiento racional, demostrativo y logístico de la existencia de Dios. Eso es que no tiene nada que ver. O sea, esto tiene que quedar claro. La diferencia de lo que estamos hablando es lo primero, de la experiencia, ¿no? Es decir, que se trata de un conocimiento mediato inmanente. Es un estar seguro a salvo, pero digamos asentado, basado, que yace sobre vivencias personales que tienen que ver fundamentalmente con el agradecimiento y el amor, que son actitudes o vivencias derivativas de este estar seguro y a salvo, este estar en paz, estar con Dios. Seguidamente aparece un párrafo medianamente largo de Reinach acerca de la experiencia vivencial de la dependencia absoluta de Dios. Entonces, ¿qué dice? Dice que la dependencia vivencial de Dios no es un contenido abstracto o un juicio externo, sino que es la experiencia interna de dependencia absoluta. ¿Vale? Consiste en esto. No en saber nada de Dios, sino en depender absolutamente de Él a nivel comportamental. No es un estado de cosas extramental tampoco, no es un objeto, sino que es algo que vivo como mío. Vivo algo en lo que estoy inmerso. Sería algo así como un acontecimiento, una situación, un estado de ánimo, del estado del alma, podríamos decir, o sentido del alma, si se quiere, o sentido del vivir. Cuando percibo algo, no experimento la relación entre el objeto y la percepción de manera objetiva. Pero en la percepción sí que es verdad que aparece el yo percibo si se hace de manera autorreferencial.
En la vivencia de la dependencia a Dios no aparece este proceso reflexivo. De ahí que se diga que el yo se unifica con Dios. Porque en el vivir de la primera persona, cuando uno está inmerso en algo, justamente lo que desaparece es el ego. Porque el ego queda inmerso en su despliegue práctico y vivencial. Justamente, ¿no? Es eso que está haciendo en ese momento. No es hasta después, una vez se ha parado, que se ejecuta la acción del lenguaje sobre lo vivido a través del recuerdo, entonces se reconstruye y en esa reconstrucción te permite comprenderlo. Pero claro, la vida hay que vivirla para adelante, no cabe reflexión ni comprensión posible. Eh, eh, en la experiencia de la dependencia de Dios, la persona es dependiente, pero no tiene un conocimiento conceptual de dicha dependencia, no sabe que es dependiente. Esto es importante. No es saber que somos, no saber que tenemos que entregarnos a Dios, sino entregarnos y punto, y no saberlo, no saber por qué. Eso no es necesario. ¿Para qué quieres saber eso? Uno no necesita pensar en la dependencia para experimentarla, simplemente la vive. Dice Reinach al final que la dependencia absoluta, el absoluto, estar seguro y a salvo, no es un hecho tampoco, no es un hecho, que no es algo que tenga que ver con una cuestión de la validez científica. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que en el próximo vídeo lo terminamos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.